que está en 1 Corintios 6, 19 y 20, que la vamos a ir repitiendo todos estos estudios que estaré dando. Y ese texto, o esos dos textos que están en 1 Corintios 6, 19 y 20, dice acá el apóstol Pablo, hace una pregunta muy, muy importante. Él dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas veces uno dice, bueno, mi alma le pertenece a Dios, mi espíritu le pertenece a Dios, pero Dios dice acá que también nuestro cuerpo le pertenece a Él. De hecho, es la única parte que todavía falta ser redimida, el cuerpo, porque, digamos, nosotros cuando conocimos a Cristo fue redimida, hemos sido salvos, hemos recibido el Espíritu Santo, nos convertimos al Señor, nuestra alma ya pasó a ser del Señor, pero el cuerpo que todavía está con sus limitaciones, con sus dolores, con sus fallas, tiene que ser redimido, y va a ser redimido cuando resucitemos. Cuando resucitemos, dice la palabra de Dios, que recibiremos un cuerpo semejante al de Cristo, totalmente transformado. Así que, qué importante es que nosotros pensemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es casa de Dios, hermanos, es casa de Dios. Y como estamos viendo, no solamente uno a veces cuando habla del cuerpo dice, bueno, hay que cuidarlo, hay que hacer deporte, hay que hacer gimnasia, hay que bajar el colesterol, hay que, digamos, bajar el sobrepeso. Bueno, eso es una parte, pero hay un montón de partes que no hacen a eso y que es el cuerpo, ¿no? Empezamos viendo el tema de los ojos el domingo pasado. Los ojos, y no vimos todo lo que dice la Escritura, de lo que representan los ojos para un creyente verdadero, qué es lo que debe hacer con sus ojos. Y hoy vamos a tratar de ver, es probable que no termine, pero como esto va a continuar, lo seguiremos el domingo próximo, la tercera parte de esta serie de estudios referidos justamente a que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y hoy vamos a hablar de los oídos, de los oídos. Porque esta es otra parte muy, muy importante y la Biblia nos tiene muchas cosas para decir. Y espero poder avanzar todo lo que más pueda, porque hay muchas cosas interesantes que necesitamos recordar o a lo mejor aprender porque nunca la hemos leído. Lo primero que quiero decir, hermanos, que hay una diferencia entre oír y escuchar. Ustedes saben que yo soy una especie de obsesivo con buscar en el diccionario todas las palabras por las cuales yo después voy a hablar, y a mí me interesa conocer bien cuáles son las definiciones que tienen las palabras, ¿no es cierto? Y aunque suelen y se pueden utilizar como sinónimos, nosotros sabemos que oír y escuchar no significan exactamente lo mismo. Si bien es cierto que tienen una relación con la percepción y comprensión de sonidos, el matiz clave que las distingue es la intencionalidad del oyente. Si vamos al diccionario de la RAE, o sea, de la Real Academia Española, se especifica que escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Prestar atención a lo que se oye. Sin embargo, oír se define como percibir con el oído los sonidos. Por tanto, la diferencia entre las dos acciones tiene que ver con la voluntariedad y predisposición. La acción de escuchar es consciente y deseada por el oyente, que tiene tanto una actitud activa para comprender lo que se dice, lo que dice otra persona, o para disfrutar, por ejemplo, de la música, o si uno está viendo una película, lo que está oyendo de esa película, ¿no es cierto? Y está prestando atención, ¿no es cierto? En este caso, esa misma actitud facilita la interrelación con lo que se escucha, ya sea participando en una conversación o disfrutando, como dije antes, tal vez de una música, de un relato, de una película, donde hay una intencionalidad de prestar atención a eso.
Ahora, la acción de oír es en cambio involuntaria. Es decir, no estamos esperando o atentos a la llegada de un sonido. Sin embargo, al producirse ese sonido, lo percibimos y sabemos procesarlo. Y querramos o no querramos, lo oiremos, pues el oído está atento y activo y cumple su función. Dicho de otra manera, un ruido, por sorpresa, gritos, una detonación o un portazo, no se escucha si no se oye. Y yo quisiera ahora entrar entonces a lo que la Biblia me dice de lo que nosotros debemos oír, cómo oír, para poder escuchar y de esa manera aplicar. Primero vamos a ver un texto que está en Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22. Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22, y yo lo voy a leer, primero lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la que la mayormente nosotros tenemos, y después lo voy a leer en un par de versiones más. Eclesiastés 7, 21 y 22 dice: tampoco apliques al corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Por ejemplo, hay otra versión, en la versión de las Américas, dice: tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte, porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. También podemos leer la versión Valera Gómez, que dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen, no sea que oigas a tu siervo que habla mal de ti, pues tu corazón sabe que muchas veces tú has hablado mal de otros. Es interesante esto porque obviamente Santiago, en primer lugar, capítulo 1, nos recuerda la importancia de cuidar nuestra lengua para tener cuidado con lo que decimos, y por supuesto nos haría mucho bien prestar atención a los consejos que encontramos ahí, ¿no? Ya vamos a hablar sobre el tema de la boca, porque es otro de los miembros que nosotros de nuestro cuerpo que debemos rendir al Señor, ¿no? Pero en este caso, muchas veces lo que hablamos puede ser afectado en aquel que va a oír, ¿no es cierto? Porque también la palabra de Dios nos dice muchas cosas acerca de nuestros oídos. Voy a leer simplemente la introducción de Marcos capítulo 4 y 24, que dice: mirad lo que oís. Y Lucas 8, 18 dice: mirad cómo oís. Ya vamos a desarrollar eso, ¿no? Es decir, tenemos que fijarnos en lo que oímos y cómo oímos. Y eso lo vamos a ir viendo en esta noche, ¿no? Igualmente, importantes son los momentos en que no debemos escuchar lo que oímos. Dijimos que escuchar es prestarle atención intencionalmente a lo que oímos. En cambio, oír es simplemente recibir un sonido, sea lo que se diga, pero no estamos prestando atención. En este caso, muchas veces hay momentos que no debemos escuchar lo que oímos. Por ejemplo, debemos tener la tolerancia del alma para ignorar aquellas cosas feas que hemos oído acerca de nosotros. Y por cuestiones de tiempo no podemos verlo, pero esto va a quedar grabado. Isaías 53:7, Mateo 26:63, Mateo 27:12, Mateo 27:14, 1 Pedro 2:23. En todos estos versículos es el Señor Jesucristo el protagonista. Y es Él el que recibe en sus oídos todas aquellas cosas malas que decía la gente, ¿no es cierto? Y nosotros estamos hechos a imagen de Dios con la capacidad de amar a nuestros enemigos, hermanos, y de perdonar. Mateo 5:43 al 48, Lucas 17:3 al 5. Y tengamos en cuenta esto, hermanos, no es signo de debilidad no responder a todo lo que escuchamos. No es signo de debilidad no responder a todo lo que escuchamos.
El consejo de Salomón en Eclesiastés, que estuvimos leyendo, 7, 21, 22, tiene un trasfondo espiritual. Debemos perdonar a los demás porque nosotros mismos tenemos necesidad de perdón. Así de simple. Y podemos buscar Mateo 6, 14, 15, Efesios 4, 32, Colosenses 3, 13, que por cuestiones de tiempo ahora no lo leemos, pero ustedes pueden leerlo después. Y pensemos en esto, hermanos. Al no haber agravado a nadie, Dios es el máximo ejemplo de tolerancia y longanimidad. Segunda Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros ofendemos continuamente a Dios, hermanos. Hablamos mal de Él, aunque no lo digamos en palabras, porque estamos haciendo cosas o pensando cosas que desagradan a Dios. Es el mayor ofendido, es el que escucha los mayores agravios. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que Él tiene paciencia con nosotros para que procedamos al arrepentimiento. Y aunque se peca contra Dios una y otra vez, aún así dio al Señor Jesucristo para morir por nuestros pecados. Como dice Juan 3, 16, 17, ¿no? Es importante que podamos agradecer a Dios que su justicia está templada con misericordia. ¿Qué haríamos si no tuviera misericordia Dios? Si fuera justo, tremendamente justo como lo es, y aplicara esa justicia sin misericordia, estamos todos desaparecidos. Lucas 6, 35 y 36. Y es más, dice la palabra de Dios en Jeremías 31, 31 al 34, o en Hebreos 8 del 10 al 12, o en Hebreos 10 del 16 al 17, que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Así que aquellos de nosotros que seremos destinados a la misericordia de Dios debemos responder como nuestro Señor. Hermanos, nosotros no vivimos en la dimensión del mundo sin Cristo, donde pagamos mal por mal, donde nuestro corazón se enoja por cualquier cosa y responde a ese mal con mal. No somos así, no debemos ser así. Cristo no quiere que seamos así. 1 Pedro 2:23 dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por lo tanto, y escuchemos bien esto, que es para mí, esto lo vengo estudiando y lo vengo hablándome conmigo mismo, pero es para todos nosotros. Por lo tanto, debemos no tomar en serio todo lo que dice la gente de nosotros. Eclesiastés 7:21. Ahora vamos a entrar a cómo podemos cuidarnos de lo que oímos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que, la primera conversación que hubo en el Edén fue fatal entre Eva y Adán. Dice el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fue una conversación fatal porque, en primer lugar, Eva escuchó, es decir, prestó atención a la palabra de la serpiente. No es que oyó, escuchó. ¿Por qué? Porque empezó a entrar en un diálogo. Y fue fatal, porque no solamente fue fatal para ellos, para Adán y Eva, sino para todas las generaciones y los miles de millones de personas que habitaron y habitan este mundo. Fatal. Haber prestado atención, haber escuchado ese desafío de parte de una serpiente, como era Satanás, fue fatal. Por eso tenemos que cuidarnos en lo que oímos, mis hermanos. Nosotros somos el producto de lo que vemos y escuchamos cada día. El hombre y la mujer de Dios están llamados a llenar su corazón con la palabra de Dios,
porque de lo que esté lleno nuestro corazón, eso mismo lo vamos a transmitir a las personas. Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es fácil darse cuenta cómo está el corazón de una persona por lo que constantemente está hablando. Por eso debemos tener mucho cuidado a quién estamos prestando nuestros oídos. Porque si no ponemos límites, tarde o temprano seremos igual que aquellos a quienes escuchamos. Ejemplo, si constantemente te juntás con personas que solo hablan de sexo, tarde o temprano te verás hundido en el mismo fango en que se encuentran. Si te juntás con personas que aman a Dios y tienen un corazón limpio, tarde o temprano en eso te convertirás. Si te juntás con personas que solo piensan en proyectos y superación, tarde o temprano te convertirás en una persona con metas y propósitos. Si te juntás con personas que solo hablan de cosas vanas, no estudian, son rebeldes a los padres, hablan mentiras, son orgullosos, arrogantes, tarde o temprano, si no te apartas, en esa clase de persona te convertirás. Nuestra mente es un libro abierto, hermanos, que escribe constantemente todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Cuando vemos algo, nuestros ojos pasan a nuestra mente que lo capta y lo guarda en el subconsciente. Cuando escuchamos algo con nuestros oídos, nuestra mente capta y lo guarda. Ahora, ¿qué creemos que hace nuestra mente cuando todos los días, en vez de escuchar una palabra de Dios, lo que hacemos es alimentar nuestro corazón con quejas por temas económicos, políticos, de la corrupción actual, de la inseguridad de los artistas, de las celebridades, y podríamos hacer una lista extensa? Debemos saber de qué o de quién nos estamos alimentando todos los días, hermanos. Debemos saber de qué o de quién nos estamos alimentando todos los días. ¿A cuántas personas le estamos prestando nuestros oídos solo para escuchar chismes, críticas continuas, engaños, perversiones, mentiras, conspiraciones, corrupción, vicio, sexo fuera del matrimonio, entre otras cosas? Llená tu mente y tus oídos con la palabra de Dios. Y prestemos atención a esto, hermanos. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la fe es tan importante y poderosa y se adquiere por el sentido del oír, podemos darnos cuenta qué tan importante es lo que escuchamos cada día. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Si vos querés tener fe, como la fe viene por el oír, tenés que escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que te va a traer fe, eso es lo que te va a transformar, eso es lo que va a hacer que vos vayas creciendo en medio de tus luchas, porque estás prestando oído a otras cosas que no debes prestarle atención. No dejes que Satanás siembre semillas de rencor, antipatías, resentimiento a través de otras personas o semillas de críticas y chismes. No dejes que Satanás te haga dudar de tu Creador o de personas que se han ganado tu confianza. Mantenete firme en la palabra y poné límites a todas esas conversaciones que te inducen a pecar constantemente. Y ahora sí vamos a ver dos cosas que son importantes, Marcos 4:24 y Lucas 8:18. Marcos 4:23 al 25 dice, les dijo también, es el Señor Jesucristo el que está hablando, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando escuchamos, hermanos, es decir, prestamos atención, nos hacemos responsables. A partir del momento que prestamos atención a lo que escuchamos, nos hacemos responsables. Entonces, debemos cuidar cómo escuchamos. El Señor dice, miren lo que oyen. Los cristianos debemos tener cuidado en lo que oímos. Tanto en lo personal y privado, debemos elegir oír palabras que nos edifican, nos fortalecen, nos ayudan en nuestra fe, para que esa fe crezca. Y también en lo espiritual es muy importante, hermanos, colocarse bajo buenos maestros bíblicos
que enseñan todo el consejo de la palabra de Dios. No escuchemos cualquier berretada. Escuchemos a hombres que tienen la palabra de Dios en sus vidas y la transmiten por sus bocas, pero viven eso, aman al Señor, temerosos de ser hombres que vituperen el nombre del Señor. Hombres o líderes que realmente tengan como objetivo fuente de ganancia indebida, haciendo mercadería con la gente que va a escuchar la palabra. Tenemos que tener buenos maestros bíblicos que enseñen todo el consejo de Dios y a ellos tenemos que oír. A ellos debemos escuchar. Dice el Señor, con la medida con que medís, os será medido. Este es el por qué es importante el mirar lo que oímos. Dios nos responderá en la medida que nosotros le respondemos a Él y su palabra. ¿Qué quiere decir? Que si yo, en vez de escuchar lo que me dice el Señor, escucho cualquier otra cosa, en esa medida Dios me va a responder o no me va a responder. Si yo escucho lo que Él me dice, Él me va a responder por lo que yo oí, por lo que yo escuché. Si yo no escucho lo que Él me dice, no me va a responder. O sea, esa va a ser mi medida, no voy a recibir nada. Porque acá dice, con la medida con que medimos seremos medidos. Y dice más el Señor, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la recibimos con agrado, más se nos añadirá a nosotros de las riquezas espirituales de Dios. Más escuchás la palabra de Dios, la aplicás, más Dios te da, más Dios te da, más Dios te va a dar. Y nuestros oídos no van a estar preocupados por los chismes, por los comentarios, por las murmuraciones, por las quejas. Van a estar concentrados en la palabra de Dios y Dios nos va a hablar y Dios nos va a transformar. Y nuestra centralidad será Cristo. Y Dios nos va a dar más, y nos va a dar más, y nos va a ir sacando todo aquello que no edifica. Dice el Señor Jesucristo, se le dará. ¿Qué se le dará? Más deseo por escuchar, más entendimiento de lo que oímos, más posesión personal de las bendiciones que escuchamos. Jesús nos recuerda que el crecimiento espiritual sigue el impulso, positivo o negativo. Cuando tenemos los hábitos piadosos de recibir la palabra y de vivirla, y escuchamos lo que viene de su eterna palabra y no de las vanas conversaciones, de críticas, chismes constantes, somos más edificados. Cuando nosotros escuchamos más la palabra de Dios, más se nos da. Lo dice el Señor, se le dará, se le dará. O sea que esto es decisión personal, hermano. Si uno no lo quiere recibir, no lo va a tener, pero Dios tampoco te lo va a dar. Y es peligroso cuando perdemos esos hábitos piadosos porque son muy difíciles de recuperar. Son muy difíciles de recuperar. Y es importante esto, los que reciben la palabra se hacen responsables. Así que debemos cuidar cómo escuchamos, hermanos. En segundo lugar, Lucas 8:18. Fíjense cómo oyen. Fíjense cómo oyen. Dice Lucas 8:18, pues como oís, porque todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Acá no dice lo que debemos oír, sino cómo debemos oír. ¿Y por qué es esto importante? Es bueno oír la palabra de Dios. Es mucho mejor prestar atención a la forma como oímos. En esto Jesús advirtió a sus oyentes que prepararan activamente el suelo de su corazón y mente para juzgarse a sí mismos como oyentes, al menos tanto como juzgan a otros. ¿Y por qué es importante cómo oímos, hermanos? Porque puede ser peligroso oír la palabra de Dios de una manera demasiado pasiva, sin compromiso, sin comprometernos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Ser oyentes solo de la palabra y no ser también hacedores de la palabra significa destrucción. Es decir, el Señor dice, fíjense cómo oyen, porque si oís la palabra de Dios y no la haces, listo, no sirve de nada. Y fíjense cómo lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, del 21 al 25, por lo cual, dice el apóstol, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra se implanta, hermanos. Ahora, si vos querés sacarla, vas a perder
el fruto que esa palabra va a traer. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Promesa de Dios. ¿Para quién? ¿Para el que escucha? No, para el que hace. El mismo Señor Jesucristo dijo en un momento, cuando presentó las dos casas, una sobre la arena y una sobre la roca. Pero la diferencia estaba en el que hacía. No en tanto así, bueno, yo voy a hacer mi casa acá. El que hacía la roca, la casa sobre la roca, ese era el que estaba firme. Hermanos, acá nos enseña el Señor que así como es importante observar, fijarnos en lo que oímos, es también muy importante cómo oímos. Es decir, ¿oímos simplemente para oír o oímos para aplicar? ¿Oímos para establecer y hacer? Esta es la gran diferencia, hermanos. Y nuestros oídos necesitan realmente escuchar la palabra de Dios para sacar todo tipo de palabras ahí que están dando vuelta. Todo tipo de palabras. Por eso, si nosotros nos proponemos escuchar la palabra de Dios, nuestra fe va a aumentar. Porque el Señor lo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No viene por oír cualquier otra cosa, solamente la palabra de Dios. Y yo creo que es absolutamente completa y es absolutamente necesaria y que no hay ninguna otra necesidad de buscar fuera de ella cualquier respuesta. Porque aunque hay cosas que no tienen definición, que uno podría decir son grises, no es ni blanco ni negro, hay principios que Dios nos ha dado, pero hay un secreto, hay que conocerla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que buscarla, hay que amarla, hay que aplicarla, hay que vivirla. Y entonces, si nosotros oímos esto, hermanos, vamos a ser bienaventurados en todo lo que hacemos. Lo dice acá Santiago. El que mira atentamente, es decir, el que presta atención, el que escucha, es decir, que está en esa relación. Y acá dice que no solamente es un oidor, sino que es un hacedor de la palabra. Ese, dice acá, será bienaventurado en todo lo que hace.